Amén. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha guardado. La bendita Escritura nos dice: Ebenecer, hasta aquí nos ha guardado el Señor. Le damos gloria al Señor, le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es fiel y verdadero, y que Él nos guarda, nos libra de todo mal. Bendito sea el Señor. Pues seguimos con esta serie de estudios sobre el bendito y poderoso Espíritu Santo de Dios. La importancia de conocer al Espíritu Santo, la importancia de conocer los ministerios del Espíritu Santo que están activos en la vida del creyente, de aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo nos dejó como herencia, nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Dice: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a dejar otro como yo, al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar, dice la Biblia, en todas nuestras debilidades. Y por eso es bien importante en la vida del creyente, del cristiano, conocer al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. En esta dispensación de la gracia es vital conocer al Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que dijo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 2 del libro de Romanos. Bendito sea el Señor. Seguimos con esta serie de los 7 ministerios del Espíritu Santo de Dios. Primer ministerio, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Segundo ministerio del Espíritu Santo, nos dice la bendita palabra del Señor que habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, el sello del Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos el otro ministerio del Espíritu Santo activo en la vida del creyente, que es el Consolador, el gran consuelo que Él nos da, que envía una fuerza increíble a nuestro corazón y nos da esa habilidad, ese conocimiento, esa sabiduría para salir de la aflicción, del problema que estamos pasando. Ese es el consuelo de Dios. Ahora toca el Espíritu Santo como el grande libertador. Eso es lo que dice la Escritura, que Él nos ha librado, bendito sea el Señor, de la ley, del pecado, de la muerte. Es una libertad, porque a libertad fuimos llamados. Y vamos a ver libres de qué somos, bendito sea el Señor. Ese es otro ministerio del Espíritu Santo activo aquí en la tierra. Para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, se les fue dado el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y vamos a la bendita Escritura, capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 2. Dice así su bendita palabra con temor y reverencia: porque la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, aquí está hablando de 3 cosas. Nos ha librado de la ley. Eso es lo que dice la Escritura. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, eso dice la Escritura: maldito es aquel que es colgado en un madero. Era una maldición el que era crucificado, pero Cristo se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar, nos ha librado de la ley. Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, por nuestros pecados, delitos, pecados, hecho por nosotros. Pero Él fue a la cruz para librarnos de la ley, de esa ley que dice la Escritura que nadie pudo guardar la ley. La Escritura nos dice, Romanos 3:10, porque no hay justo ni a uno. Por eso Cristo es nuestra justicia. Nosotros aparecemos justos delante de Dios por la justicia de Cristo, que estamos adheridos en Cristo, estamos en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Porque si sois de Cristo, si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos
adheridos, somos injertados al pueblo de Israel como pueblo gentil, es lo que dice el libro de Romanos, que nosotros somos injertados al tronco que es Israel, al pueblo de Dios, por medio de Cristo Jesús. Porque si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ahora, necesitamos saber cuáles son las bendiciones, las promesas hechas a Abraham. Ya como hijos de Abraham, es lo que dice la Escritura, cuáles son las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y le dijo así: te bendeciré y serás bendición. O sea, somos bendecidos para bendecir. Eso es lo que dice la Escritura: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí entran todas nuestras familias, los López, los García, los Hernández, todas las familias. En Cristo Jesús, dice la bendita Escritura, serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y de cierto te multiplicaré. Son unas promesas hermosas, unas promesas divinas, estando ya bajo esa cobertura de Cristo Jesús, ya con el Espíritu Santo, que dice la Biblia aquí que nos ha librado de la ley, nos ha librado del pecado y nos ha librado de la muerte. Del pecado, la palabra de Dios, vamos a ver cómo es que nos libró del pecado. En Efesios capítulo 2, vamos a la palabra de Dios que nos ha librado del pecado. Efesios capítulo 2, bendito sea el Señor. Nos ha librado del pecado también. Capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 1 en adelante. Dice así la bendita Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, estábamos muertos espiritualmente, aunque vivíamos, pero espiritualmente estábamos muertos. La Biblia dice que por la ignorancia, éramos ignorantes de muchas cosas espirituales que todavía seguimos aprendiendo. Pero aquí dice la Escritura que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Por eso vino el Espíritu Santo de Dios a darnos esa libertad, esa bendita libertad que nos ha librado de la ley, nos ha librado del pecado. Y sigue diciendo el capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que el enemigo era el que nos controlaba. Éramos esclavos del enemigo. Le obedecíamos en todo. Le obedecíamos a todo lo que los deseos, las obras de la carne, que dice el libro de Gálatas 5:19, que las manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, orgías, dice la Escritura, borracheras, enemistades, malas palabras. O sea que ahí hay una lista de 18 que son manifiestas, son esas obras de la carne. Las disensiones, donde aparecen las famosas divisiones. Dice que la Biblia, al terminar esa lista de 18 características de Gálatas 5:19, termina la lista diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que de todo eso nos ha librado el bendito Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo Efesios. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que sabemos que el enemigo, dice la Escritura. Mire, la Escritura es muy clara. La Escritura dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Y el apóstol Pablo aquí lo describe como el príncipe de la potestad del aire. Y en 2 de Corintios 4:4 lo describe como el Dios de este siglo, al enemigo. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Teníamos un velo, el enemigo nos tenía cegados, es lo que dice la Biblia. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, Él nos quitó ese velo y dice que nos dio esa libertad. Y vamos a verlo después, ahorita, en la bendita palabra de Dios.
Así que vamos a seguir capítulo 2 del libro de Efesios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice la bendita Escritura, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, por naturaleza, porque ese es el ser humano. La Biblia dice que el ser humano está inclinado a hacer el mal. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana está inclinada al mal, pero viene el Espíritu Santo de Dios y es el que hace que nos controlemos, el bendito Espíritu Santo de Dios, el cual toma dominio sobre todos nosotros. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos consuela, el que nos libera. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero Dios, dice el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, mire qué hermosa respuesta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Bendito sea el Señor. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué hermosa palabra, qué glorioso nuestro Dios. Estando nosotros aún muertos en delitos y pecados, de los cuales nos ha librado el Espíritu Santo de ese pecado, de la ley del pecado. Bendito sea el Señor. Estábamos muertos, pero vino Cristo, el cual es rico en misericordia. Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, dice la bendita, nos resucitó. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahí la palabra de Dios da a entender que estamos en los lugares celestiales, sentados en autoridad juntamente con Cristo, que ya por naturaleza ya el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Bendito sea el Señor, sino que viene el poderoso Espíritu Santo de Dios y es el que hace que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. No que seamos perfectos, porque perfecto solamente Dios, sino que estamos creciendo, dice la Biblia, a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Amén. Y Filipenses 1:6 lo confirma cuando dice que en la obra que Él comenzó en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Aleluya. ¿Quién es el que la va perfeccionando? El Espíritu Santo de Dios. Es el que está activo en este tiempo de la gracia, el Espíritu Santo de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y ahora vamos a la palabra de Dios en el capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice la bendita Escritura. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Capítulo 3 en el versículo 16. Para que vayamos viendo la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que esa libertad con que disfrutamos ahora, con que gozamos ahora. Este precioso Evangelio no es aburrido como muchos creen. No es monótono. Cuando tienes al Espíritu Santo de Dios, cuando conoces al Espíritu Santo de Dios, la vida cristiana se vuelve una vida dinámica, una vida que no es aburrida, sino es una vida de gozo, es una vida de paz, que muchos no lo pueden entender. Como hombre natural no lo podemos entender, necesitamos experimentarlo. Amén. Que no necesitamos de licor, no necesitamos de drogas, no necesitamos de otras cosas para estar contentos y felices. Única y absolutamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el que trae gozo, trae paz a los corazones, trae paz a los pensamientos. El Espíritu Santo de Dios.
el cual dice la Biblia que el mundo no lo puede conocer, no lo puede ver, porque no le conoce, mas vosotros lo conocéis, porque habita en vosotros, porque está en vosotros. Prácticamente nos venimos a convertir, como dice la Biblia, en el templo del Espíritu Santo de Dios, en la morada celestial. Él hace morada en nuestro corazón. El Espíritu Santo, cuando nosotros le permitimos, porque esto es voluntario, nosotros le permitimos, decimos: ven Espíritu Santo, haz morada en mí, ven a mí, ayúdame en mis debilidades, y el Espíritu Santo viene a ti, porque eso dice la Biblia. Jesucristo lo declaró cuando Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llame se le abrirá. Y añade: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Dice: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? O sea que es pedir con todo nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a ver lo que dice la poderosa y bendita Escritura. En el versículo 16. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Alabanza a Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Dice así la poderosa Escritura: pero cuando se conviertan al Señor, confirmando las palabras que dije anteriormente, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. Primero es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio potestad, les dio el privilegio, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Inmediatamente viene el poderoso Espíritu Santo y pone un sello en nosotros, identificándonos ya como hijos de Dios. Es el sello del Espíritu Santo de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Somos libres. Ya lo leímos en Romanos 8:2, que somos libres de la ley, del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Así que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por eso el mundo dice: no, el mundo no nos puede entender. El mundo no los conoce, porque a Él tampoco lo reconoció. Es lo que dice la Escritura. Pero vosotros le conocéis, porque está en vosotros, vive con vosotros, y está en vosotros y estará con vosotros. Bendito sea el Señor. Es el Espíritu Santo de Dios. Viene esa luz, viene ese resplandor del Evangelio. Bendito sea el Señor, el cual dice la bendita Escritura, Colosenses 1:13, nos dice muy claramente la poderosa palabra de Dios, que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del odio, de la envidia, de todo lo que no le agrada al Señor. De ese reino de las tinieblas nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesús, que es un reino de luz, un reino de amor. Bendito sea el Señor. Hemos sido trasladados. Él con su mano poderosa nos sacó de esa oscuridad, nos sacó de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, y nos puso en una roca que es Jesucristo. Nos puso en alto. Bendito sea el Señor. Allá gobernando juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero es por esa libertad. La Biblia dice que estábamos presos en delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él es el que nos ha dado esa poderosa libertad, con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y ya no estamos sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. Gálatas 5:1, si lo quiere apuntar: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos
al yugo de esclavitud. El enemigo nos tenía ese yugo, éramos esclavos de concupiscencias, éramos esclavos del enemigo y el enemigo nos tenía ese yugo opresor. Pero la palabra del Señor dice que la unción poderosa del Espíritu Santo es la que rompe, la que pudre todo yugo y ya somos libres en Cristo Jesús gracias al poderoso Espíritu Santo de Dios. Hay libertad. ¿Hay libertad para qué? Libertad para servirle, libertad para adorarle, libertad para cantarle. Hay libertad en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. De la muerte. Sabemos por la palabra de Dios que hay muerte física, hay muerte espiritual, pero que hay una muerte eterna también. Este cuerpo un día va a dejar esta tierra, porque somos mortales todos nosotros, pero la palabra de Dios, si nosotros la creemos, Jesucristo mismo dijo, el que come de este pan, refiriéndose a esta palabra de Dios, el que le obedece a esta palabra, el que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios también nos dice en uno de los salmos, más específicamente Salmo 48, 14, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir que en la tumba no termina todo. Nosotros estamos en esta preparación para la vida eterna, la cual Cristo ya la compró con su preciosa sangre, bendito sea el Señor, allá en la cruz del Calvario, porque de tal manera, está muy clara la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que toda aquella que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la vida eterna la que está de por medio, no es cualquier cosa, es la vida eterna. Por eso nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte eterna, la segunda muerte que habla Apocalipsis. Allá cuando se abran los libros, cuando aparezca nuestro nombre en el libro de la vida, bendito sea el Señor, nos va a librar de esa muerte segunda, bendito sea el Señor. Gloria al que vive por toda la eternidad. Gloria a Dios. Ya no somos esclavos. Y hay palabra de Dios donde nos dice que, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba esclavo. El faraón simboliza al enemigo, simboliza a Satanás, que el faraón tenía esclavo al pueblo de Dios. Así como en este tiempo el enemigo tiene esclavo a la creación de Dios. Pero nosotros cuando nos convertimos en hijos de Dios. Cuando el faraón estaba poniendo en esclavitud, tenían esclavitud al pueblo de Israel, viene el Espíritu Santo de Dios, dice la bendita Escritura, y entonces Dios hizo libre a su pueblo. Vamos al Éxodo capítulo 12 para ver cómo hay una similitud. Esto que vamos a leer, la Biblia dice que esto era sombra de lo que había de venir. Esto es una similitud entre el cordero que era aquí sacrificado y nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios fue liberado. Muchos dicen fue libertado. Como sea, es una libertad. Bendito sea el Señor. Es absolutamente que estamos libres. Ya no estamos presos del enemigo. El enemigo nos tenía presos, nos tenía encadenados, nos tenía con grilletes, dice la palabra de Dios, pero vino Cristo por medio de su Espíritu Santo y nos ha dado esa bendita libertad que ahora disfrutamos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, Egipto que simboliza el mundo, el sistema del mundo, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será esto el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el mismo
de las personas conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. El animal será sin defecto, igualito como Jesucristo, el Cordero Santo que fue inmolado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, sin defecto. Gloria a Dios. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Mire, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dinteles de la puerta. Eso dice la palabra de Dios. Lo pondrán allí. Esa sangre de los corderos sacrificados le iban a poner en la puerta como una señal de que la familia que estaba adentro estaba obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, en este tiempo, lo que nos justifica es la sangre de Jesucristo. Esa es la señal, porque la bendita Escritura nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo nos libra de la ley, del pecado, de la muerte. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Vamos al versículo 12. 12. Dice la poderosa y bendita palabra. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Mire, este es una sentencia. Esta es una sentencia, por eso es bien importante obedecer la palabra de Dios, porque ahora la Biblia dice que vienen juicios tremendos para esta tierra. Estaban hablando, pues Jesús allá en Mateo 24 dio muchas señales. Cuando primero dijo que iba a haber el engaño religioso y luego iba a haber, aparte de los desastres naturales, también iba a haber carácter de los hombres, porque dice, y vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Bendito sea, es lo que dice la Escritura, segunda de Timoteo 3:1. Vendrán tiempos peligrosos, no solamente los desastres naturales, sino tiempos peligrosos de gente mala, es lo que está diciendo. Aparte de los desastres naturales, gente mala, porque eso dijo Jesús, eso lo anticipó nuestro Señor. Cuando dijo, y oiréis de guerras, rumores de guerras, y habrá terremotos en muchas partes, y habrá pestes, lo cual no lo estamos viviendo. Tenemos que usar el sentido común. Aquí Jesucristo, Él lo anticipó. Nosotros ya sabemos esto porque está escrito en la palabra de Dios. Se marchita la hierba, dice la Biblia, se seca la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Se tiene que cumplir tal como Él dijo. Cielo y tierra pasarán, dijo allá en Mateo 24:35, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo se va a cumplir tal como Él lo dijo, y nosotros tenemos que obedecer y creer a esta palabra de Dios, y el que nos hace entender es el Espíritu Santo de Dios. Así que el hecho de que muchas personas no crean, no quiere decir que no va a pasar. Si Jesucristo lo dijo, es que sí va a pasar. Pero dijo, esto solamente va a ser principio de dolores. Todavía no es el fin, es el principio de dolores. Apenas empiezan esos tiempos de angustia, tiempos de aflicción. Mucha gente ya está en ello. Por eso le digo, hay que usar el sentido común solamente. Que si Jesús lo dijo y estamos viviendo ese tiempo, entonces tenemos que obedecer la palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos va a libertar. Dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Esa sangre bendita de la cual fuimos redimidos. Somos justificados por su sangre. Efesios 1:7. Somos justificados. Somos perdonados por la sangre de Jesucristo.
Gloria Aleluya. a Dios. Y primera de Juan 1:7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Romanos 5:9 nos dice que la sangre de Jesucristo, esa nos va a librar de la ira venidera, de lo que viene. Es la sangre de Cristo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y por eso él estaba diciendo aquí desde el Éxodo a su pueblo amado: van a poner esa sangre del cordero en los dinteles, y cuando pase el ángel de la muerte, al ver esa sangre, va a pasar de largo. Es lo que vamos a leer otra vez. Y la sangre os será por señal en las casas a donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire, dice la escritura que cuando pasaba ese ángel de la muerte, dice: pasaré de vosotros. Esto quiere decir la Pascua, porque mucha gente dice: pues voy a celebrar la Pascua, y estamos en tiempos de Pascua y no saben ni qué es Pascua. Pascua quiere decir, en palabras sencillas, Pascua quiere decir libertad, libertad. La Pascua, el apóstol Pablo lo describe en el Nuevo Testamento, donde nos dice que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra libertad. Así que el pueblo de Dios fue libertado. La Pascua quiere decir la libertad, pasar por alto. Pasar por alto, dice la Biblia. El ángel de la muerte pasaba, miraba la sangre en las puertas y pasaba de largo, y ya no hería a las familias que estaban dentro. El ángel no pasaba allí, no preguntaba diciendo si eran justos los que estaban dentro de esa casa. Él simple y sencillamente miraba la sangre y pasaba de largo. Ahora, lo que nos justifica es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos libera, nos limpia, libra de todo mal. Bendito sea el Señor. Gloria a su poderoso nombre. Es la sangre de Jesucristo, la cual nosotros, dice la Biblia, allí estamos rociados. El apóstol Pedro lo describe así: somos rociados con la sangre de Jesucristo. Bendito Dios, bendito nuestro Dios, el cual dio su vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice rescate? Porque estábamos secuestrados, porque el enemigo nos tenía presos. Por eso dice que él vino y con su sangre pagó el rescate por muchos, donde el enemigo ya no tiene parte en nosotros y ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo. Eso dice la bendita Escritura. Sigue diciendo aquí en el versículo 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, por todas las generaciones hasta el día de hoy, celebrando la Pascua, celebrando la libertad, el que el Señor pasa por alto los pecados de nuestra ignorancia. Dice la palabra de Dios ahora, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora en este tiempo de la gracia, en este tiempo, en capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 30, hay una similitud donde dice la Escritura que el Señor, pasando por alto los pecados de nuestra ignorancia, así como pasó por alto, pasó de largo el ángel de la muerte al ver la sangre en los dinteles de las puertas, ahora en este tiempo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve el ángel? Ve en nosotros la sangre de su Hijo amado y pasa por alto los pecados de nuestra ignorancia. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Y eso es bien importante leerlo. Es muy importante. Capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 30. Gloria a Dios. Así como el ángel pasaba por alto, así también nosotros, el Señor pasa por alto nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice así la bendita Escritura: pero Dios, mire, el Todopoderoso, habiendo pasado por alto, ahí está, pasó por alto, así como el ángel de la muerte. Gloria a Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Esa es la clave, que venga un arrepentimiento genuino para que Dios pase por alto esos pecados de la ignorancia que nosotros vivíamos en esa ignorancia espiritual. Ahora viene el Señor y nos abre los ojos espirituales, nos abre los oídos espirituales, y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que Dios es el que abre esos oídos espirituales, esos ojos espirituales. Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, como digo, vuelvo a repetir, de la ignorancia espiritual. Éramos esclavos del pecado. Capítulo 6 del libro de Romanos. Capítulo 6 del libro de Romanos dice que éramos esclavos del pecado. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, gloria al que vive por toda la eternidad. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. No porque estamos bajo la gracia vamos a estar pecando, es lo que está diciendo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire, éramos esclavos, es lo que dice la Escritura. Éramos esclavos, es la palabra de Dios, pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios, la sana doctrina. Hemos obedecido, dice la Escritura. Y sigue diciendo: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos libertados del pecado. Alabado sea su santo y bendito nombre. Ya somos libres por haber obedecido de corazón. Somos libres del pecado. Alabado sea su santo nombre. Y si usted sigue leyendo en el versículo 23, porque todo este contexto aquí está hablando de que éramos esclavos. Si usted lee estos versículos, va a aparecer la palabra esclavos y que somos liberados. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que si somos liberados, somos libertados de esa esclavitud con que el enemigo nos tenía, vino el poderoso Espíritu Santo, porque ya leímos que Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esa libertad, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la ley, ya no somos esclavos de la muerte, sino que vino a darnos esa libertad. Porque más ahora dice, como fruto de esa libertad, dice, tenemos el fruto de la santificación. Va a haber un fruto, y es el fruto de la santificación, como la Escritura dice: sed santos porque yo también soy santo. Y el que conoce estas cosas se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hay un fruto, es uno de los frutos del cristiano, del creyente, el fruto de la santificación. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Es un fruto el que da al haber sido liberados o libertados del pecado, de la muerte. Hay un fruto. ¿Cuál fruto? La santificación, porque a santidad hemos sido llamados. Sed santos porque yo también soy santo, dice la bendita Escritura. Y el versículo 23 muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios de vida eterna en Cristo Jesús. Ese es un regalo. Dios envió a su Hijo como un regalo para la humanidad. No rechacemos ese regalo que dio a su propio Hijo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la liberación que hemos nosotros adquirido por medio del Espíritu Santo de Dios.
Isaías 61, ya lo leímos, Isaías 61 del 1 al 3, cuando está profetizando al Señor Jesucristo, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está hablando de Jesucristo. Por cuanto Jehová me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, y aquí está la palabra, a dar libertad a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El Señor nos plantó en esta tierra para que somos ese plantío de Jehová, para dar fruto, fruto en abundancia y fruto agradable, por medio de esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, por medio del Espíritu Santo de Dios, que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, y vamos a dar fruto, y fruto en abundancia, y fruto que sea agradable para nuestro Dios, por la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y dice la bendita Escritura: mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo de Dios nos ha hecho libres. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Hay libertad. Vino a dar libertad a los cautivos, a todos aquellos que estábamos presos, que el enemigo nos tenía en esas prisiones de oscuridad, que no nos dábamos cuenta por la ignorancia que había en nosotros. Pero ahora que el Señor, que nos ha abierto los ojos espirituales, nos ha quitado ese velo que tenía el enemigo sobre nosotros, ahora ya vemos las cosas muy claras. Amén. La Escritura nos dice que el hombre natural no puede entender estas cosas del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:10, es muy clara la bendita Escritura. El hombre natural, como hombre natural, yo no puedo entender. Por eso mucha gente no nos puede entender. Por eso mucha gente dice: esos están locos, o esos son religiosos. No es eso, es una vida con Cristo, una vida agradable, que lo que Dios nos permita vivir en esta tierra sea con ese gozo, con esa libertad del bendito Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Nosotros ya no pensamos como pensábamos antes, sino que el Señor viene y ordena nuestros pensamientos. Ya no sentimos como sentíamos antes, porque el Señor viene y ordena nuestros sentimientos. Amén. Pondré mis leyes en sus mentes, dice la Escritura, y sobre su corazón las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Bendito sea el Señor. Él viene a poner orden en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Así que Él vino en rescate a darnos esa libertad. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 1. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La libertad que nos ha dado por medio de su bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos libres, por sacarnos de esas prisiones de oscuridad. Gracias, Espíritu Santo hermoso. Alabado sea su santo y bendito nombre. 1.14 de Primera de Pedro. Dice así la bendita Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mucha gente no lo quiere aceptar cuando le dicen ignorante. Cuando la Biblia dice: ¿no sabes? ¿No sabéis? Está diciendo ignorantes. Por ejemplo, el apóstol Santiago 4:4, cuando nos dice: no sabéis, o sea, ignorantes, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo constituye enemigo de Dios. Pero empieza diciendo: ignorantes. Hermanos míos, dice, esto no puede ser así. De una misma boca no puede salir bendición y maldición cuando está hablando de la lengua. Ignorantes, no sabéis. Eso es lo que dice la Escritura. Como el apóstol Pedro aquí, cuando dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cristo quita toda ignorancia. La Biblia muy clara, en uno de los salmos dice la Escritura que los inteligentes
son los que buscan a Dios. Así que si tú estás buscando a Dios, Dios te describe como una persona inteligente. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque no estás viendo solamente lo de esta tierra, lo de este mundo, sino que tu vista va más allá, va más a la eternidad. Bendito sea el Señor. A la eternidad, allá juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Sigo leyendo 1:15 de Primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en esta tierra, todo lo que duremos en este tiempo. Aquí está la palabra de rescate, donde el enemigo nos tenía secuestrados, pero Cristo pagó el rescate. El enemigo ya no tiene poder sobre nosotros, porque ya Cristo ya pagó ese rescate. Amén. Gloria. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está el rescate, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo fuimos rescatados? Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como en el Éxodo que leímos, el capítulo 12 del Éxodo, cuando la liberación del pueblo de Israel, entonces dice que tenía que ser un cordero sin defecto. Así que Él fue a la cruz, fue el único que pudo guardar la ley. Por eso el enemigo fue allí en la cruz donde Él destronó al enemigo, lo bajó del trono que estaba dominando el príncipe de este mundo. Dice el apóstol Juan que todo este mundo está bajo la potestad de Él. Pero no dice que la iglesia, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque todo este mundo, dice, está bajo el príncipe, aquí, bajo la potestad, el mundo, no la iglesia. Gloria a Dios por Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Gloria a Dios. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. Mateo capítulo 20, versículo 28, también nos dice la bendita escritura que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para servir, no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos. Estábamos secuestrados, pero vino el Espíritu Santo, que es el que está ahora en esta tierra, en la dispensación de la gracia. Es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en nosotros. Él nos rescató de esa vana manera de vivir, nos quitó de esa esclavitud con que éramos esclavos y nos ha dado esa libertad. Bendito sea el Señor. Aleluya. La libertad a la que ahora nosotros fuimos llamados. Primera de Timoteo 2:6. Gloria a Dios. Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Se da cuenta cómo estábamos nosotros? Que estábamos esclavos, estábamos en prisiones, pero vino el poderoso Espíritu Santo de Dios por la gracia, por la misericordia de Dios. Alcanzamos esa gracia, alcanzamos esa misericordia, alcanzamos el amor de Dios. Por amor de Él nos rescató y de nuestra vana manera de vivir, porque la Biblia dice que íbamos conforme a la corriente de este mundo y como consecuencia de ello éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es muy clara. Gloria al bendito nombre de Jesús.
capítulo 2, desde el versículo 5 del libro de Filipenses, empieza hablando. Haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Quién pone eso? Es el Espíritu Santo, esa libertad del Espíritu Santo. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para que dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Somos libres de la ley, del pecado, de la muerte. En Daniel capítulo 12, versículo 1, ahí dice, pero tu pueblo va a ser libertado, todos aquellos que se encuentren escritos en el libro, y está hablando del libro de la vida. Así que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Gloria a Dios. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Capítulo 12 del libro de Daniel. Esto yo quiero que lo lleve en su mente, en su corazón. Gloria a su poderoso nombre. Gloria a Cristo. Capítulo 12, versículo 1 de Daniel. Dice así la bendita escritura. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, el pueblo que fue apartado para Dios. Y será tiempo de angustia, lo cual ya lo estamos viviendo. En muchos países hoy en este tiempo hay angustia por la economía, por el agua, por los desastres naturales. Hay angustia, por lo cual dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Toma en cuenta eso. Bendito sea el Señor, que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, los que ya murieron, estando en Cristo, creyendo en el Dios Todopoderoso, serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos. Espero que usted sea de los entendidos, con los atributos del rey Salomón: sabio, entendido, cuerdo, prudente. Eso es lo que todo cristiano necesitamos, esos atributos. Amén. Sabios, Aleluya. Entendidos, cuerdos, prudentes. Esos atributos los necesitamos todo hijo de Dios, todo creyente. Pero ¿quién pone eso? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que da ese conocimiento, esa sabiduría, para que nosotros, esa inteligencia, para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. Porque eso es lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Hay tiempo, mientras hay vida y esperanza. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí está hablando de la vida eterna. Es la vida eterna, vuelvo a repetir, hago énfasis en eso, reitero, que es la vida eterna, que es la que está de por medio, no es cualquier cosa. Que no nos detengamos solamente en lo de esta tierra. Dice 8:18 del libro de Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con la gloria venidera
que ha de manifestarse en nosotros. Bendito sea el Señor, porque aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él con cuerpo glorificado, porque lo veremos tal como Él es. Bendito sea el Señor. Si queremos ver cara a cara a nuestro Dios, vamos a obedecer lo que dice su bendita palabra para ir a perpetua eternidad. Aleluya. Hay libertad en Cristo. El salmista, el rey David, él experimentó esa libertad del bendito Espíritu Santo. Venía la unción sobre él y empezaba a escribir salmos. Por ejemplo, el Salmo 18, cuando empieza diciendo: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, mi escudo y mi libertador. Ahí está la libertad. Jehová, fortaleza mía, mi escudo, mi libertador, mi castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Salmo 18:1, léalo, apréndaselo de memoria, está precioso. Ahí está esa libertad que experimentamos nosotros. El Salmo 18, si usted lo lee, está preciosísimo. Muchos dicen que esta es una carta de amor de parte del rey David para nuestro Dios Todopoderoso, porque dice: tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. Contigo, Señor, asaltaré los muros. Contigo persigo a mis enemigos. ¿Cuáles enemigos? Miseria, escasez, pobreza, enfermedad. Hay muchos enemigos: envidia, egoísmo, avaricia. Todos esos enemigos, dice, yo los persigo hasta alcanzarlos, hasta desmenuzarlos, hasta que no puedan volver a levantarse. Hay libertad en Cristo. Inspirado también por el Espíritu Santo, el rey David escribe, cuando escribe el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó y lo libró. Ahí está, lo libró, la libertad, lo libró de todas sus angustias, lo libró de todos sus temores y envía una promesa divina, una protección divina, cuando dice Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es por esa libertad que nosotros experimentamos. Bendito sea el Señor. Salmo 145:1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Es todos los días. Eternamente y para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria. Tenemos que experimentar esa libertad con que hemos sido llamados. Gloria. Y ya no estamos en esa angustia, en desmedida. Como dijo Jesús, basta cada día su propio afán. No os afanéis. Cuando dice no te angusties, ¿qué va a pasar en el futuro? No, cuando ya estás en las manos de Dios, todo le entregas a nuestro Dios y Él toma control de tu vida y entonces empezamos a caminar con esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres y ya no estamos sujetos al yugo de esclavitud. Él te librará, te rodeará, dice la bendita Escritura. El Salmo 91:3. Salmo 91:3, cuando dice Él te librará, allí está la libertad. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bendito sea el Señor. Esa libertad que nosotros experimentamos como hijos de Dios. A veces las cosas no salen como nosotros queremos. A veces tenemos que caminar contra vientos contrarios, nadar en contra de la corriente, pero sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Él nos ha dado esa libertad para seguir adelante. Gloria a Dios. Y si vivimos, para el Señor vivimos, dice la Escritura. Y si morimos, pues para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El que tiene a Cristo verdaderamente en su corazón y experimenta esta libertad, no le tiene miedo ni a la muerte, porque sabe que en quien ha creído, como dijo el apóstol Pablo, y porque yo sé en quién he creído, en aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bendito sea el Señor. O sea que Él nos va a guardar de todo mal, no solamente en esta tierra, sino allá en la eternidad.
Jesucristo mismo, él mismo lo dijo, que Él va a guardarnos de todo mal. Bendito sea el Señor. Y hay mucha palabra de esta libertad que hemos nosotros experimentado. Necesitas experimentarlo. Necesitamos conocer al Espíritu Santo más y más y más. Él no tiene límite. La Biblia dice que el Espíritu Santo se nos fue dado abundantemente. Él dice, cuando dice la bendita Escritura, que Él nos lavó, que el Espíritu Santo, que con la palabra de Dios nos dice en Tito. Vamos a la palabra de Dios en Tito 3, porque yo quiero que usted se lo grabe en su corazón. Capítulo 3 del libro de Tito. Gloria a Dios. Mira, ahí dice que el Espíritu Santo se nos fue dado en abundancia. No tenemos pretexto. No tenemos pretextos. La abundancia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Gloria a su poderoso nombre. Gloria. Versículo 4. 3:4 del libro de Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, para el ser humano, cuando se manifestó la bondad, el amor de Dios para con nosotros, dice la Escritura, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y habla de tres niveles diferentes. Por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Habla de 3 niveles. Primero que nos lavó y luego dice que nos va regenerando, dice la bendita Escritura, y nos va renovando día con día. Aleluya. Son 3 niveles diferentes, pero esa obra la va haciendo el Espíritu Santo de Dios a través de esta libertad con que nos ha hecho libres. Cuando ya somos libres, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros. Por eso es bien importante que todo creyente, todo cristiano, conozca al Espíritu Santo de Dios, porque solamente así es que la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. Todos por naturaleza somos débiles, tenemos áreas débiles, pero ahí es donde nos fortalece el Espíritu Santo de Dios. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos, no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Él. Ahí es donde nosotros podemos, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ya vimos los 3 niveles. Gloria a Dios, el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 6, el clave, el que les avisé, el que les dije, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la llenura del Espíritu Santo para todo aquel que quiere, porque esto es voluntario, esto no es a la fuerza. El Espíritu Santo no va a venir y por ejemplo, muchos dicen, no, pues yo voy, si el Espíritu me toca, si quiere tocarme, me toca. No es así, tú tienes que anhelarlo, tienes que pedirlo para que Él venga a ti. Tiene que haber un anhelo, así como Él nos anhela celosamente, así también nosotros tenemos que anhelar el Espíritu Santo de Dios para que venga a nosotros conocer al Espíritu Santo. Esa es la petición de la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, allá en San Juan 17, cuando dijo, Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo, a quien has enviado. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio del poderoso Espíritu Amén. Santo de Dios. Aleluya. Así es como lo vamos a conocer. Gloria a Dios. Primer paso, conocer al Espíritu Santo para poder entender los 7 ministerios del Espíritu Santo de Dios, que nos sella, nos consuela, dice la bendita Escritura, nos convence, nos libera, nos guía, nos enseña, intercede por nosotros y nos revela. El Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia para que no seamos engañados. Porque hay mucha gente que habla bonito, predica bonito, pero del Espíritu Santo nada. El Espíritu Santo te va a dar testimonio si esa persona es de Dios o no es de Dios. Si es falso o es verdadero, el que te va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más, es el Espíritu Santo. Ahí no podemos ser engañados, porque el Espíritu Santo nadie lo puede engañar.
Gloria a Dios. Y si nosotros, dice la Biblia aquí en Tito 3:6, que ha sido derramado en nosotros abundantemente, nadie nos puede engañar, sino que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad, a toda justicia. ¿Cuál es la verdad? El Espíritu Santo nos dice que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a su poderoso nombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿Quién hace esa labor de convencimiento? ¿Quién nos da esa convicción? El Espíritu Santo, para que no dudemos. ¿Será o no será? Es el Espíritu Santo que nos da esa convicción, porque cuando dice Hechos 4:12, que nos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro, el cual es Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Gracias por esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no estamos ya sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gloria a Dios. Y ya no estamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él nos rescató a dar libertad. A eso vino el Señor Jesús, a dar libertad a los oprimidos, a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Predicamos con libertad, con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, porque hasta el día de hoy no se le ha acabado su poder. La Biblia dice que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo que sanó al ciego, levantó al paralítico, está en este lugar para sanar, para liberar, bendito sea el Señor. Él es un Dios vivo y verdadero. Él resucitó, Él no se quedó en la cruz. Eso fue para llevar todas nuestras maldiciones, nuestros pecados. Fueron 3 horas que estuvo ahí en esa cruz, es lo que dice la historia. Pero ahora Él está vivo, Él resucitó, se levantó de entre los muertos y es el Dios que adoramos, al Dios vivo y verdadero, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, dice el apóstol Judas, sea la gloria y el imperio por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Sean bendecidos, sean libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Recordemos que la Biblia dice que Dios es espíritu. Por eso no nos tenemos que hacer ni imagen ni semejanza de lo que está en los cielos o en la tierra, de ningún lado. Porque Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Somos libres. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.